Ayer apareció otra vez casi como columnista. Se ve que extraña Intratables, porque está más para Intratable que para la Casa Rosada. Javier Milei, que volvió a exhumar a Natalio Alberto Nisman, ¿no? Que cíclicamente aparece y desaparece de las pantallas y de los programas de los guacamayos cuando hay que efectivamente tensar la cuerda, desviar la atención y hablar de cosas absolutamente imposibles de probar, ¿no? Sobre todo porque esta semana que pasó, sin mucha alaraca, diría yo que casi con una deliberada omertá periodística, declaró Mónica Fein, pero no la exintendente de Rosario, la primera fiscal de la investigación del asesinato a Nisman. Y no solo fue maltratada, digamos, ninguneada, yo diría que deliberadamente acosada por el tribunal y por los que están ahora llevando adelante esta pseudo investigación, sino que la cobertura periodística de lo que fue su declaración pasó directamente desapercibida. La doctora Fein, como lo hizo apenas ocurrió el suicidio de Nisman, habló efectivamente de los elementos y pruebas que habían para determinar que Nisman, que era un sujeto despreciable, porque la muerte no hace buena a las personas, que era un tipo que contrataba escort, que gastaba el dinero de la fiscalía en viajes personales, que había hecho varias operaciones vinculadas a la DAIA y a la comunidad con dinero y que tenía cuentas no declaradas, que apenas apareció su cadáver, la madre salió corriendo para el banco en vez de para la casa del hijo a ver los restos, a buscar la llave de seguridad de la caja de seguridad, ¿no? Es decir, todo eso pasó. Todo eso lo fuimos viendo, todo eso se fue camuflando, corrigiendo, deformando, para hacer aparecer a Alberto Nisman como un patriota, como un hombre que había investigado, que cuando se hace toda la historia de su máquina computadora se ve los sitios que había estado visitando, de cómo quitarse la vida. Antes había visto una nota de página que lo acusaba y lo ponía hasta las manos, porque tenía que ir a dar explicaciones a la Cámara de Diputados y no tenía ninguna cosa para decir que satisfaciera las necesidades y las órdenes de los servicios de inteligencia vía Estiuso y compañía para digitar, manipular la investigación de los atentados. Ahora aparece Lagomarsino ahí, que le había prestado un revólver. Pobre Lagomarsino, le arruinaron la vida, está en la casa. Es decir, el muchacho fue el pato de la boda, en alguna medida, y las teorías y las pericias que dieron cuenta de 14 pericias, incluida la de la Gendarmería, la Federal, los peritos privados. De las 14, 13 dijeron concluyentemente que no hubo ninguna otra persona en ese baño cuando Nisman se descerrajó un disparo en la cabeza. La única que dijo que era dudosa la muerte es la que su viuda, la doctora Arroyo Salgado, que ya estaba divorciada, separada, que estaba siendo maltratada, que se insultaban a través de chats y todo cuando dejó la hija en un aeropuerto, Nisman, y toda esa historia que no me interesa demasiado, pero que sí en algún punto ayuda a la descripción del personaje. La pericia que ordenó como parte dio dudosa, o sea, ni siquiera esa dice que a Nisman lo mataron. Es necesario volver sobre esto, porque ayer el presidente otra vez, irresponsablemente, diría yo, provocadoramente, insanamente, vuelve a hablar del asesinato y de que lo expliquen y que la condenada, que firmó el memorándum, que el tipo ahora está en la Guardia Revolucionaria, todo un cúmulo de noticias falsas, anudadas entre sí para tratar de llevar agua para su molino. Una vergüenza total y absoluta ante la pasividad de un paje, no complete la palabra, como Luis Majul, que le seguía alimentando el fuego, abanicándolo para que Milei se sacara y dijera las barbaridades que dijo.
La pericia de parte era para cobrar el seguro, porque si una persona se suicida no se garpa el seguro, $2 millones eran. Que dicho sea de paso, no lo cobró. Porque una cosa es lo que se hace como estentorio, mediático, con luminarias, con declaraciones, con estridencia, y otra cosa el expediente donde hay que ir a poner. En ninguna sentencia dice que a Nisman lo mataron y por lo tanto no hay ninguna prueba concluyente y tampoco cobró el seguro la doctora Arroyo Salgado y sus hijas. Porque nadie seriamente encontró pruebas concluyentes de que había una persona más en ese baño, en donde además las explicaciones, miren, hasta Cunio Libarona, que evidentemente no sabía que iba a ser ministro de Justicia de Milei, porque tampoco pensó en serio que Milei podía ser presidente, como lamentablemente muchos pensamos y medio que nos quedamos así como, bueno, ya está, ya pasa esto. Cunio Libarona explica la imposibilidad de que nadie se metiera a ese departamento, a ese baño y toda la historia que hace y la secuencia del suicidio de Nisman. Pero hago hincapié en esto porque es un síntoma muy claro de lo que se viene en términos de disputa o discusión política en la Argentina de aquí en más. El todo contra todo y por los puntos, el vale todo, la habilitación de la violencia por ahora exclusivamente verbal y gestual, puede desembocar en otros episodios de características más preocupantes. Porque además estamos en el marco de un conflicto internacional en donde lo que se suponía podía ser una excursión como la que se hizo a Venezuela por parte de las tropas americanas o de los drones y los aviones y los ataques israelíes y norteamericanos, no está haciendo tal cosa, o en todo caso, más allá de la operación masacre desatada por Israel y Estados Unidos, hay una respuesta de Irán que ayer, contrariando lo que Trump había anunciado y que lo tenían que consultar y que él tenía que decidir y ver quién era el próximo ayatolá, eligen al hijo de Jamenei como el nuevo líder de la teocracia iraní. Y Jamenei Jr., para decirle de algún modo, Mojtaba, algo así se llama, es, independientemente de su perfil político, que dicen que sigue la línea dura de su padre, que no hay una instancia de progresismo, si cabe el término, ¿no?, o de evolución dentro de la línea política, está en el sector más duro, y tiene además, y esto es insoslayable, cualquiera que haya leído mínimamente algo de historia, no digo de psicología o sociología, se da cuenta que el hijo de una persona asesinada, en esas circunstancias, para ellos un mártir, por supuesto, y que representaba a la autoridad, tiene sobre sus espaldas un peso aún mayor que cualquiera que lo hubiera sucedido, porque está, por un lado, atado a la venganza y por otro lado a la responsabilidad de hacer lo que su padre hubiera hecho. Esto independientemente de lo que representan los ayatolás, de lo que es el sistema político de Irán, de su vinculación con el terrorismo, independientemente de todo, estamos hablando en el plano estrictamente humano y político, esta designación es la más extrema que se podía hacer. Probablemente haya ayatolás mayores de edad, por supuesto que este hombre, que es joven, relativamente joven. Había un nieto de Khomeini que estaba también entre los que podía llegar a ser, pero simbólicamente este representa mucho más. ¿Por qué? Porque a la vez hay como un cambio, y esto lo leía, y cito la fuente, en el periódico El País de Madrid, en la metodología de la conducción de la República Islámica. Antes era Jamenei el que instruía a la Guardia Islámica y la Guardia CIA, y ahora es la Guardia Islámica la que decide e instruye a Jamenei Jr. ¿Qué quiero decir?
los sectores más duros y radicalizados que respondían a Jamenei, ahora están ellos tomando las determinaciones que por supuesto comparten y ejecutan con la anuencia del nuevo ayatolá. Y ahí es donde aparece y le da margen para que Milei diga las barbaridades que dijo el nuevo jefe de la Guardia Islámica, que es un hombre acusado de haber participado directamente en el atentado contra la AMIA. El anterior jefe fue asesinado en esas incursiones que hicieron los Estados Unidos, en donde también murió Ali Jamenei. Esto ha derivado en una situación de enfrentamiento tremenda en donde las bombas racimos y los bombardeos iraníes están vulnerando lo que era la defensa antiaérea en distintos lugares de Israel, y hay efectivamente un ataque furibundo de los norteamericanos que ha causado ya más de 1.500 muertos en distintos sitios, no solo estratégicos, bélicos, de refinerías, de bases militares, de almacenamiento de misiles, sino también en la población civil. Ayer las cadenas de noticias norteamericanas y sus replicantes argentinos mostraban la ceremonia de llegada de 6 féretros envueltos en la bandera norteamericana y Donald Trump y su esposa haciendo la venia. 1.400 a 6 viene eso, más o menos, y es lo declarado. Y es lo que además la prensa de Occidente está mostrando, donde aparece, por supuesto, la cuestión de la información y el tratamiento en un capítulo especial. Porque muestran imágenes de bombardeos que no sabemos si son ciertas, si son de ahora, donde muestran imágenes de incendios, fotografías de satélite y toda una parafernalia que efectivamente está montada en torno a un sistema regido por la inteligencia artificial que es parte de la estrategia de la guerra. La desinformación, ¿no? La posibilidad de establecer o instalar una idea determinada cuando los hechos no han ocurrido o no están ocurriendo tal cual efectivamente pasan, y se relata y se cuenta de una manera diferente. Eso es muy difícil de corroborar, de verificar. Hace instantes Trump declaró que van a devastar Irán, que viene el ataque fulminante, y uno no sabe exactamente, aunque puede presumir de qué se va a tratar, pero si efectivamente eso ocurre, si no ocurre, en qué dimensión, cuál es la respuesta, cuál es la situación que se está viviendo, porque además la cobertura periodística está absolutamente restringida y su reemplazo por la espontánea filmación o reproducción en redes sociales de ciudadanos que toman su teléfono y captan un momento o una situación, tampoco sabemos ni su origen, ni su procedencia, ni sus intenciones, y eso efectivamente está así. Bueno, a caballo de todo eso, de la desgracia, de la tristeza, de la preocupación, de la muerte, el presidente de la Argentina saca a relucir su costado más siniestro, que es el de la exaltación de la guerra, explicando que la Argentina no corre peligro, como si no hubiera vivido o conocido la historia de nuestro país cuando Argentina incursionó con sus naves en el Golfo durante la presidencia de Carlos Menem, como si no hubieran habido 2 atentados vinculados a esa injerencia, y vociferando como un desquiciado, como un energúmeno, frente, como decíamos antes, a la aquiescencia de un frontón, más que de un periodista, como era Luis Majul, o como es Luis Majul. Las noticias se originan allí, en el teatro de operaciones, para llamarlo de algún modo. La ampliación a 12 países que han sido afectados por combates, por disparos, por bombas, por drones. La callada actitud de la Europa occidental, en un punto vergonzoso, en otro con discusiones internas entre los principales líderes.
la distancia que hace que Estados Unidos esté otra vez en otra guerra, que nunca se desarrollan en su territorio ni que ponen en riesgo de manera directa a través de esas acciones a sus pobladores. Aún y así, el rechazo de buena parte de la población a la política de Donald Trump, el cerco informativo que aquí conocemos perfectamente, ¿no?, para proteger una gestión que se está dando también en los Estados Unidos, hacen que la información sea fragmentada. Uno elija algunas fuentes en las que de momento confía o arranca por ahí. Incluso hay canales como Al Jazeera o en determinados segmentos la CNN que informan mejor que cualquiera de los canales argentinos, que están orientados directa y decididamente a sostener lo que dice la Casa Blanca, ¿no? Entonces es difícil, pero bueno, yo leo El País de Madrid también, que me parece interesante, estoy suscripto ahí, después voy dando vueltas por otras imágenes, otras informaciones, pero la cobertura es realmente compleja para tener información, digamos, que sea confiable, ¿no? Sigue siendo, y me parece que seguirá siendo por mucho tiempo, el tema dominante. Hay una compleja trama de gente que tiene familiares o amigos o gente con la que se intercambia mensajes, que está viviendo en Dubái o en Tel Aviv, o en Qatar, que dan una visión completamente diferente de lo que se conoce a través de los medios de comunicación. Pero bueno, nosotros tratamos de filtrar en el sentido de tamizar y ver qué puede ser de lo que se está contando, y contárselos a ustedes, para que tengan un panorama más o menos y se haga una composición de lugar. Insisto, con la dificultad absoluta para conocer la verdad, la certeza de la situación que se está viviendo en estos momentos. Muy bien, son las 7:28 y hoy, insistimos, estamos con una medida de fuerza en curso de los trabajadores no docentes de la universidad,